Pues, yo les voy a platicar un poquito de mi género favorito, que es el género Amanita. Ya algunos, lo conocen muy bien y, pues, como lo dice la frase ahí, pues, las amanitas son los hongos más bellos y más notables en todo el mundo. Todos, los conocen muy bien, tal vez por Los Pitufos, por, Mario Bros y su hongo, por varias otras, tradiciones internacionales que se tienen, pero en realidad, pues, el género Amanita es muy, muy diverso y tiene muchas características muy distintivas. Entonces, entre ellas resalta que, digamos, entre el mundo de los hongos son como de la realeza, por decirlo así, y tienen 3 características como bien marcadas. No todos los hongos de este género las tienen, pero, el ejemplo de Amanita muscaria, por ejemplo, tienen 3 rasgos distintivos que lo resalta, que sería su volva, que tal vez en estas imágenes no se ve, pero la vamos a ir viendo a detalle. El anillo que tienen, que este sí lo podemos ver aquí, en este caso, y en esta un poquito ya un poco rasgado, y pues como su corona o su insignia de ser de la alta realiza, de la realeza son las escamas que tienen en la parte de arriba del sombrero, que pueden ser eh, escamas o pueden ser parches, polvorosos. A manera de introducción, pues hay muchas especies que son apreciadas como comestibles selectos y que están disponibles en muchos mercados de todo el mundo. Tanto creo que aquí en Guatemala la mayoría los conoce como los hongos de San Juan o los sanjuaneros, que los podemos encontrar en diversos mercados de departamentos como en Chimaltenango, en la carretera en el kilómetro 94 para arriba, como hasta el 97. Podemos encontrar en Totonicapán, los podemos encontrar en Huehuetenango y en muchos departamentos. Y hay otras amanitas que son muy conocidas también internacionalmente, pero por causar muertes de personas en el transcurso de estas temporadas lluviosas. Entonces es bien importante aprender a reconocer este género porque pues casi el 90%, 95% de las muertes por intoxicación por hongos son dadas por el género Amanita. Y esto siempre va a ser bien importante tanto para los que consumen hongos por afición como para los hongueros tradicionales y como para las personas que trabajan en el medio de salud. Existen casi más de 1000 especies nombradas del género Amanita en todo el mundo y pues estas poseen los dos hábitos que ya había mencionado Amarante en su conferencia, que son de vida micorrízicos y los otros son saprobios. Antes pues se creía que únicamente las amanitas eran micorrízicas, pero pues ahora ya se sabe que hay unas que son de vida libre o que son saprobias de vida libre, les llaman porque no necesitan esa simbiosis con un árbol. Y pues es bien importante el poder caracterizar, digamos, en el mundo de la micología o el poder ir al campo y poder identificar especies en el campo con el mismo grupo incluso de micólogos y estar platicando ahí de qué especie es qué o qué podría ser qué. Y eso es como una sensación como satisfactoria y es como un dominio de cierta habilidad o destreza que se va agarrando eh, después de tantos años de salir al campo, pero que siempre resaltando la importancia de diferenciar o ir aprendiendo en el camino las especies comestibles de la región con las especies tóxicas y en este caso, pues con el género Amanita tenemos de ambas en el mismo género. Voy a ir platicando con la morfología del género Amanita, pues que todas presentan un pilio, que es la parte de aquí arriba, que es el sombrero, un estípite, y todas presentan láminas. No hay ninguna sola especie que no presente láminas, como en el caso de los boletales, que pueden tener poros. Pero aquí todas presentan láminas, pilio y estípite. La esporada, que es ya cuando uno a veces deja eh, el pilio reposar sobre una hoja blanco, que es lo más común.
y sale una esporada de color blanquecino o crema. El estípite siempre va a ser central, todos los estípites de amanita son centrales y presentan un velo universal en algunos casos, pues que se puede evidenciar en la forma de la volva, como lo vemos aquí en esta manita de complejo cesárea, que se ve como una volva en forma de saco o huevo que le llaman, que recubre la manita. La morfología, siguiendo con la morfología, también pueden presentar un velo parcial, que este velo parcial da como resultado el anillo, que es lo que vemos en esta parte de aquí. Y en esta no se ven las láminas, pero sí se ve un manto que está cubriendo las láminas y que esto al madurar completamente, pues se convierte en el anillo o se puede desprender completamente, pero esto sería el velo parcial que tienen las amanitas y en este caso, pues aquí vemos la volva, que sería el velo universal. Y las láminas son libres. ¿Qué quiere decir este concepto? Que hay uniones o digamos las láminas. En esta imagen podemos observar que no hay una unión entre la lámina y el estípite. Entonces hay un espacio y eso es a lo que se le llama láminas libres. Hay otras especies como Cantarellus, otras especies donde las láminas se conectan directamente con el estípite y que pueden llamarse subdecurrentes, decurrentes y otra especie como de contacto o del tipo de láminas con el hongo. En este caso, todas las amanitas son de láminas libres y como ya lo había mencionado, la mayoría son micorrízicas, pero también hay saprobias. La morfología del velo universal, que es como les decía, aquí tengo un huevo de amanita del complejo cesárea. Entonces, todo lo que se ve aquí es el velo universal, que cuando va creciendo se va perdiendo. Y digamos, aquí, regresando a esta imagen, esta parte de la volva es como el huevo que vemos en la imagen anterior y que al ir madurando, pues se va desprendiendo un poco. Este velo universal es lo que, pues en algunos casos se pierde completamente o en algunos otros, como vemos en la imagen del centro, puede quedar en forma de parches o de parches verrucosos que pueden ser algodonosos o en este caso muy firmes, como vemos aquí, y esto va a depender de la consistencia del velo universal, que se puede ir fraccionando y del pilio. Entonces, en este caso, como vemos aquí una manita Jacksoni, en este caso el pilio es con una textura muy algodonosa, tiende a ser a veces húmedo o satinado en la parte de arriba, y esto hace que este velo universal se caiga y se desprenda, a comparación de esta manita que vemos aquí, donde el pilio no es húmedo, no es algodonoso, es un poco más rústico y hace que el velo universal quede de esta manera en la parte del pilio ya en su maduración. También en la parte del velo universal, la consistencia de la volva, aquí queda muy claramente una volva de forma sacular, es como un saco que recubre la parte de abajo. Aquí vemos como todos los estadios de crecimiento de esta manita, que aquí la tenemos en un huevo, aquí ya se va viendo donde va desprendiendo el velo universal y que vemos aquí todavía que contiene una parte de velo universal, pero al ir madurando, este lo pierde completamente porque su pilio pues es un poco más algodonoso y más satinado, donde hace que no retenga estas partes de velo universal. Y en otras, como esta imagen que vemos aquí, la volva se pierde completamente y solo quedan remanentes del huevo, que en este caso pues vemos aquí de colores amarillos. Muy probablemente el velo universal o el huevo donde venía esta manita era de este color amarillo. Y pues podemos ir viendo a manitas que tengan volva u otras sin volva. Ahora con el velo parcial, que es el anillo, pues también lo vemos representado de muchas maneras. En este caso, pues tenemos representado el velo parcial de Amanita muscaria,
que es muy, muy atractivo. Se ve con ciertas tonalidades amarillentas, o apendiculado le llamamos, que queda en este borde de los anillos. También tenemos otros anillos que se ven mucho más simples, donde en este caso aquí ya vemos que se está perdiendo, que es un poco más frágil y que van a ver o podemos encontrar especies donde las encontremos sin anillo, que se haya perdido por algunos factores como la lluvia o el viento o condiciones del crecimiento, o otros como Amanita muscaria, que se ve súper, súper permanente el anillo ahí. Y en este caso de esta manita de este lado, del lado derecho, pues vemos que no presenta un anillo como tal, pero en el pilio presenta aquí cierta pendiculación, que son restos de este mismo velo parcial, pero no en forma de anillo, sino que más como cierta tela colgando del pilio. Otras características que podemos observar en el género, pues son pruebas químicas que podemos hacer en estos hongos. Y la principal prueba, o mejor dicho, la única, porque hay otras, pero eso es ya para meternos al mundo de la microscopía de los hongos, que sería para ver esporas y diferenciarlo con un químico las esporas, pero en este caso de la parte macroscópica, el único químico que utilizamos es el KOH o solución de KOH entre el 5 al 10% y que es súper útil para diferenciar especies de amanitas blancas de la sección faloides. ¿Porque es importante esta sección? Porque estas son las especies que producen los casos de intoxicación mortales. Entonces, ya al echarles esta solución de KOH en el pilio o en el estípite, muchas veces si el resultado es positivo, vamos a ver esta tonalidad dorada, amarillo intenso, que puede ser inmediatamente o puede a veces tardar 5 segundos o 3 segundos en ir cambiando. Y la intensidad, pues siempre o casi siempre es en este amarillo súper intenso. Y ahí vamos a ir diferenciando para poder identificar a qué especie o qué grupo puede ir perteneciendo. Otras características, no me voy a meter al hábito saprobio, pues, pero ya lo mencionó Amaranta en la presentación de ella, y en el hábito micorrícico, pues también ya lo aclaró muy bien. Las amanitas en sí son asociaciones ectomicorrícicas y pues ayudan un montón a las especies de pinos y encinos con las que tienen estas micorrizas y porque aumentan drásticamente su área de absorción, suministran nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio y agua, brindan protección contra patógenos y parásitos de las raíces de estas plantas y pues ¿qué es lo que obtiene el hongo? Carbono que se traduce en azúcares que les ayuda a los hongos. Entonces esta simbiosis hace imposible de poder cultivar, en este caso los hongos de San Juan, que creo que la mayoría conoce. Un poquito aquí ya pasando de las características macroscópicas del género Amanita, es la filogenia o cómo está distribuida actualmente la familia Amanitaceae, que es donde se encuentra el género Amanita. Amanitaceae se divide en 5 géneros, donde tenemos Catatrama, Limacela, Limacelopsis y Zuliangomices, y obviamente el género Amanita. De este género Amanita salen 3 subgéneros que encontramos Amanita, Amanitina y Lepidela. Del subgénero Amanita tenemos 4 secciones, donde encontramos la sección Amanita, la sección Amarrendiae, la sección cesárea, que es donde tenemos todas las comestibles del complejo cesárea, la sección Vaginatae, donde aquí también hay especies comestibles, y del subgénero Amanitina encontramos la sección Amidela, Arenariae, Phalloidae, que son las tóxicas, Rhanokensis, que aquí también tenemos especies tóxicas, Strobiliformis, Validae, que también tenemos especies tóxicas y comestibles, y Lepidela,
del subgénero Lepidela y la sección Lepidela es donde vamos a encontrar o donde se ubican actualmente las amanitas de, de vida libre o las saprobias, y que estas son como en el árbol genealógico, digamos, son como las amanitas más antiguas, porque hay cómo diferenciar o cómo fue la evolución de la micorriza a los saprobios, digamos, en sí las amanitas o los antepasados o el ancestro en común de las amanitas, todas eran saprobias y tenían 4 genes que, que hacían que fueran saprobias o que degradaran, en este caso, la celulosa o de materia orgánica. Conforme fueron evolucionando, perdieron un gen de estos 4, el cual ya no podían degradar la celulosa y las hicieron buscar otras formas de seguir existiendo o de nutrirse, y las llevó a ser micorrízicas, y con la evolución, pues, al parecer se dio cuenta el hongo que era a veces más sostenible, perdón, para ellas el ser micorrízicas, y por eso quedan muy pocas especies saprobias de este género Amanita, en este caso. Perdón, alguien tiene abierto el micrófono, ¿no? Ya. Siguiendo con la toxicología de las amanitas, que es otra parte importante. Según la American Association of Potions Control Center, hay aproximadamente 8,000 casos de intoxicaciones por micetismos al año a nivel mundial. Esto con todas las especies de hongos que existen en el mundo. Y de estas 8,000 hay un promedio de 5 muertes al año mundiales. Y de estas 8,000, las especies de Amanita de la sección faloide o Faloidae son responsables del 90 al 95% de estas muertes. Y en Guatemala, solo en Guatemala, tenemos alrededor de por lo menos 4 muertes al año reportadas por hongos, en general, que hasta donde yo tengo conocimiento o lo que llevo trabajando en la parte toxicológica y en el Ministerio de Salud, pues se debe a manitas de la sección Faloidae o de las amanitas blancas. Entonces, si vemos a nivel mundial, digamos que este nivel mundial lo cuentan en Norteamérica y Europa, que son como, y Asia, que son los países que tienen como mayores casos, y de estas 8,000, pues solo tienen 5 muertes al año de toda esa población, a diferencia de nosotros que por año tenemos 4 muertes y que obviamente es demasiado en comparación a las poblaciones que estamos abarcando. En las amanitas tenemos 4 compuestos producidos que son tóxicos, que el más importante son las amatoxinas. También tenemos derivados de isoxazoles, y que principalmente es el ácido iboténico y el mucimol. También tenemos otro compuesto o otra toxina llamada norleucina alénica. Y por último tenemos toxinas hemolíticas o hemolicinas. Aquí voy a ir tocando cada una de estos 4 componentes de las amanitas, y voy a empezar con el más importante, que son las amatoxinas. En este caso, todas son dadas por amanitas de la sección Faloidae, y aquí pues tengo unas fotos de todas las fotos que van a ver en la presentación son de aquí de Guatemala. Amanita bisporígena y otras amanitas que no todavía hemos identificado, que son también de la sección Faloidae, y también son conocidas como ángeles destructores, ángeles de la muerte, pues porque son blancas y pues se ven muy inofensivas, que en este caso, a diferencia de las plantas, muchos reptiles, anfibios o algunos animales eh, tienden a tener colores llamativos como para denotar el peligro o decir de que no se los consuman porque pues producen cierto daño.
En este caso, pues con los hongos no funciona de esta manera. Aquí vemos estas amanitas que se ven bellísimas, pero pues pueden causar la muerte fácilmente de una persona. Em, en este caso, pues siguiendo con las amatoxinas, un solo ejemplar puede contener aproximadamente entre 5 a 10 miligramos de amatoxinas y una dosis letal para un adulto es de tan solo 0,1 miligramos de amatoxina por kilogramo de peso corporal. Eso quiere decir que fácilmente con un ejemplar de esos podría matar a 2 personas adultas con un peso promedio de unas 180 libras, 170 libras. Y hay otras 2 clases de toxinas, pero que tienen una menor importancia en este grupo de amatoxinas, que son las falotoxinas y las virotoxinas, pero están comprobados que son en menor proporción y en menor cantidad y que las más importantes o las que producen los mayores daños son las amatoxinas. ¿Cómo es que funcionan estas amatoxinas o cómo funcionan las toxinas en el cuerpo humano? Voy a tratar de ser lo más general posible, no adentrarme mucho en la patología o en el mecanismo de acción, pero sí para que tengan una base de cómo funcionan. Y pues actúan sobre principalmente en 3 puntos claves del cuerpo humano, que serían las células epiteliales gastrointestinales, los hepatocitos y las células del tubo proximal de los riñones. Eh, ¿Cómo funcionan? Principalmente las amatoxinas lo que hacen es bloquean la transcripción de la ARN polimerasa y que, y que también pueden transformarse en intermediarios de radicales libres y también pueden actuar como de forma sinérgica con citocinas endógenas, o sea, factores de necrosis tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Que bloquea la transcripción de la ARN polimerasa. Hay una disminución de ARN mensajero y de proteínas. Eso quiere decir que esto va a llevar a una muerte celular y obviamente pues va a empezar a matar las células donde se alojan las amatoxinas. ¿Qué pasa al transformarse en intermediarios de radicales libres? Pues esto va a aumentar una producción de especies de oxígeno reactivo como peróxidos de hidrógeno, superóxido o radicales hidroxilo y que estos también van a contribuir al daño a la membrana celular y obviamente van a llevar a la muerte celular de principalmente los hepatocitos. ¿Y qué pasa cuando actúan de manera sinérgica con las citocinas endógenas o con factores de necrosis tumoral principalmente? Pues esto lo que va a hacer es inducir a una apoptosis a la célula o apoptosis es la muerte celular. Entonces, prácticamente lo que hacen estas amatoxinas es matar las células epiteliales gastrointestinales, matar los hepatocitos y dañar las células de los riñones, de los túbulos proximales y pues prácticamente destruir el hígado, el riñón y parte del estómago. Con la sintomatología, eh, tiene varias fases que tenemos una fase de latencia o inactividad desde el momento del consumo de los hongos, que puede ser entre 6 a 24 horas en un promedio de 12 horas. Esto va a depender mucho de la cantidad de hongos que consumamos y obviamente de nuestro peso, de nuestra edad, que puede ser que simplemente estemos muertos. Si somos un niño de 5 años y comemos una gran cantidad de estos hongos, nos vamos a morir en aproximadamente 6 horas o 12 horas. No vamos, el tiempo de latencia no va a ser tan grande, pero en un adulto este es el tiempo aproximado. Después de esta fase de latencia, vamos a pasar a una fase gastrointestinal, que esta puede durar 1, 2, 3 días, pero en promedio casi siempre dura como 1 o 2 días, que son vómitos muy prolongados, diarrea acuosa persistente e intenso dolor abdominal. Esto es muy, muy, muy grande. La diarrea se ve exacerbada, es demasiada diarrea, como unas 20, 15 deposiciones en un día. Después de que pasa esta fase de gastrointestinal y que en esta fase es cuando
las toxinas ya están afectando, o mejor dicho, desde la fase de latencia ya están en el hígado y en los riñones, pero cuando tratamos esta fase de latencia en el hospital, entonces hay una aparente o pasamos a la fase de remisión clínica o una fase entre comillas, de mejora, que puede ser que dure 1, 2, 3 días también aproximadamente. Y pues aquí hay una mejora aparente, como ya lo mencioné, y aumento en las enzimas hepáticas y en las bilirrubinas, porque aquí ya el daño hepático ya está en proceso. Entonces, vamos a ver, o habría que estar monitoreando a los pacientes con bilirrubinas y con las enzimas hepáticas, que es asato, alato, GTO. Y de último, pues pasamos, en este caso, digamos, esto se los voy a comentar, que es lo que pasa la mayoría de veces y ya ha pasado aquí en Guatemala, justo lo tuvimos en un caso reciente. Las personas pues no presentaban síntomas y pues las mandaron a su casa. Ya estaban bien, ya habían pasado la fase de gastrointestinal y pues como ya estaban bien, pues los mandaron de regreso a su casa. Y después de un par de días, pues ya pasamos a la fase de insuficiencia hepática o una falla multiorgánica, donde también los riñones se ven dañados y que esto puede ser en un promedio de 2 a 7 días y puede llegar a veces hasta 15 días hasta llegar a la muerte. Y aquí pues ya hay un daño agudo al hígado, que es una necrosis, un daño a los riñones, una alta cantidad de urea en la sangre, hematuria moderada, que quiere decir que tenemos sangre en la orina, y hemorragia interna, que esto se da por la destrucción de los factores de coagulación. Entonces, todo esto hace que pues las personas fallezcan un poco lento el proceso y doloroso para hacer un hongo. Y pues el tratamiento lo pasamos únicamente a hidratación, un buen balance electrolítico por la pérdida, por pues, la diarrea y los vómitos. Y bien importante, carbón activado en dosis múltiple y la aspiración nasoduodenal. Esto sí, solo sí, el paciente llega en la fase gastrointestinal o en la fase que todavía no presenta síntomas. Si ya es después, ya no tiene mucho sentido porque las toxinas ya pasaron de los intestinos y del estómago y ya esto ya no va a ayudar en mayor medida, pero el carbón activado sí es bien importante porque las amatoxinas cuando llegan se vuelven a excretar al sistema digestivo y se vuelven a reabsorber las que no se lograron posicionar en los hepatocitos o en los riñones. Entonces se vuelve a tener esa reabsorción. Entonces, por eso es bien importante el uso del carbón activado en dosis múltiple. Los médicos en el país tienen la costumbre cuando hay una intoxicación de dar solo una vez carbón activado. Y eso ya ha pasado en casos previos de este tipo de intoxicaciones aquí en Guatemala. Y cuando ya uno llega después de que pasó, porque a uno le avisan hasta después, y uno les dice carbón activado en dosis múltiple, ellos se quedan así como, no, si así no se usa. No, pero es que aquí en estos casos sí se tiene que usar así, porque en la mayoría de intoxicaciones, pues ya no hay esta reabsorción que sí pasa con el género amanita o con las toxinas, con las amatoxinas. Y en realidad, pues esto es el tratamiento más importante y después el único funcional completamente comprobado es el trasplante de hígado, cosa que aquí en Guatemala jamás va a pasar. Y aquí tengo también la penicilina y la silivinina, que la silivinina solo está en Europa, ni siquiera en Norteamérica hay de estos compuestos y que aún los tengo marcados porque son tratamientos que, entre comillas, se usan como por ejemplo la penicilina G, se debería de usar, no está 100% comprobado. Hay muchos estudios en animales, en perros, en gatos, en cobayos, pero la sensibilidad de estos animales a la del humano es completamente distinta a la captación de las amatoxinas. Entonces puede hacer que en estos animales sí sirva, pero en humanos no se tiene nada comprobado aún y que la penicilina pues sirve para competir con los sitios de unión
o los sitios activos de unión de las amatoxinas y que también supuestamente pues tiene una capacidad como de eliminar radicales libres y la silibinina, pues, también compite con los sitios de unión, elimina radicales libres y aumenta la producción de proteínas o de ARN mensajero. Pero, como les digo, todos estos 2 es solo como en un esquema, digamos, entre comillas, de funcionalidad, porque no hay nada comprobado. Por ende, pues, hasta el momento no hay una manera de antídoto, de cómo revertir este daño hepático. Y la única manera, pues, es con un trasplante de hígado. Aquí, pues, tenemos a la par unos exámenes de un caso que vimos en Totonicapán con el Icosberg, de una familia entera. Aquí solo les muestro uno, pero si se dan cuenta, los rangos o los valores de referencia de TGO y de TGP, que es ASAT y ALAT, que son los marcadores de hígado, digamos, los valores normales están en un rango de 8 a 41 y en este caso de TGP de 7 a 54. Y aquí los tenemos en 10,000 y aquí los tenemos en 8,000. Esto no presenté los casos, las fotos del último caso, que en el último caso, que eran de unos niños, estos valores estaban en 18,000 y en diluciones que hipotéticamente debería de haberse podido leer mejor. Cuando lo leyó el equipo, incluso no leyó el resultado porque dijo que no estaba bien, estaban demasiado altísimos estos valores y tuvieron que hacer una dilución 1 en 100 para poder ver que tenían valores de 18,000. Eso quiere decir que deberíamos de multiplicar esos 18,000 para tener como el valor real de cuánto estaba dañado el hígado en ese momento. Y pues también tenemos otros marcadores que son muy importantes, como la bilirrubina, también está bastante elevada. Y hay otros como el nitrógeno de urea, que aquí no se marca, pero también a veces está elevado. Y aquí tampoco tengo otros marcadores de laboratorio que son bien importantes ir monitoreando en todo este caso de intoxicación. Al final les voy a comentar más o menos, o les voy a hacer una breve reseña del caso que tuvimos aquí en Guate. No quise poner las imágenes, la verdad, porque me iba a alargar mucho con contarles todo el caso, pero tuvimos un caso de 4 niños que consumieron hongos el año pasado. Los niños comen hongos al mediodía, a la 1 de la tarde ya tienen síntomas, 2 de estos niños. Un niño era de 3 años, la siguiente era de 5 años, la siguiente de 8 años y el más grande de 11 años. Cuando presentan los síntomas, estaban en una comunidad donde el centro de salud más cercano estaba a 2 horas, el hospital estaba a 3 horas. Entonces, cuando empezaron a presentar los síntomas, eran vómitos y diarrea súper marcados. Entonces, al mediodía, a la 1 de la tarde, ya los tenían como en el puesto de salud que tenían en la comunidad. En este puesto de salud, pues no podían hacer nada. Tuvieron que trasladar a los niños hacia el centro de salud más cercano, que era a 2 horas. Esto ya siendo aproximadamente las 3 de la tarde cuando llegan al centro de salud. Los únicos 2 niños que presentaban síntomas y que fue inmediato en cuestión de 1 hora o menos, era la de 3 y la de 5. Eran los 2 niños que presentaban síntomas a su momento. En ese momento trasladan a estos 2 niños de emergencia al hospital. Al hospital ingresan a las 4:30 aproximadamente o 5 de la tarde. Yo sin conocimiento de esto, a las 7 de la noche me llaman para avisarme del caso. Me llama la jefa de epidemiología del departamento de epidemiología del ministerio, me comunica con la epidemióloga de San Marcos, porque fue en San Marcos, me comunica con la otra epidemióloga, porque hay dos en San Marcos, y pues les empiezo a preguntar, a cuestionar de esto, les digo que si le tomaron fotos al hongo, me mandan una foto en pésimo estado, pero diferencio muy bien que era un hongo blanco con tonalidades cafés por la tierra, entonces rápido, pues ya por la experiencia, digo de qué tipo de intoxicación se estaba tratando. Me dicen que 4 niños consumieron los hongos, pero que solo habían 2 en el hospital.
Yo les digo, ¿y por qué solo hay 2 en el hospital? ¿Qué pasó con los otros 2 niños? Y, y como pues ya les mencioné, tiene una fase de latencia que puede durar entre 6 a 12, 24 horas. Pues estos niños, como no presentaron síntomas, pues los mandaron de regreso a su casa. Es en ese momento, eh, pues me molesté, pues obviamente porque no lo tuvieron que haber hecho así, pero ellos tampoco tenían la experiencia. Llamo al director del área de salud de San Marcos, le digo que necesito que de urgencia vayan a traer a los otros 2 niños, que se los lleven al hospital. Y pues ya era pues casi las 9 de la noche para todo eso, era imposible acceder al lugar a esa hora, conseguir vehículo, ambulancia, entonces pues se comprometieron en llevarlos a primera hora del día siguiente, que yo les dije que igual ya era tarde para ese punto. A las 7 de la noche les pido también los resultados del laboratorio, no los tenían, me tuve que comunicar con la jefa de laboratorio del hospital para que de urgencia me los mandara, me los mandó a los 3 minutos, ahí es donde ya veo los resultados del laboratorio, donde estos exámenes que vemos aquí, que están en 10,000, estaban en 18,000 y con diluciones. Y pues ya me habla el director del hospital y me pregunta que qué pueden hacer con los médicos, me habla el jefe de pediatría también y les digo que pues ya no hay nada que hacer, que definitivamente no van a pasar de ese día. Y efectivamente los 2 niños que entraron pues mueren aproximadamente a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana, 8, ya tenían a los otros 2 niños. Uno de los 2 niños, cuando iba a ingresar al hospital, la epidemióloga, pues, lo tenía ahí en la llamada y, pues, le dice a ella que no quería entrar al hospital porque, pues, ya se habían muerto sus 2 hermanos y que él tenía miedo de que si entraba también se iba a morir. Quedaba la niña de 8 años y de 11 y el niño de 11. Entraron los 2 al hospital y ese mismo día fallece el niño de 11 años, aproximadamente como a las 7 de la noche, más o menos, y pues solo sobrevive la niña pequeña, la de 8 porque pues ella fue la que cocinó. Cuando ella se sentó a comer, ya le habían dejado como solo el recado de cómo habían preparado los hongos y pues tuvo ahí, digamos, la dicha o la suerte de no haber consumido tanta cantidad de hongos como lo hicieron sus hermanos. Y pues vimos todo este caso con Osber, después fuimos con todo el equipo del Ministerio de Salud a recolectar, fuimos a la comunidad, fuimos a buscar los hongos, encontramos los hongos, los tenemos secados, estamos pendientes en el trabajo de esos hongos y en publicar este caso, pero pues la lección para todo el departamento de allá, pues también dimos una charla de cómo abordar estos casos y por eso la importancia como en salud pública, digamos, de poder diferenciar el género Amanita por la importancia que tiene a nivel de salud. Ya no me voy a seguir, perdón, alargando con esto. Y lo más nuevo que está ahorita en el mundo, digamos, se están trabajando ya unas pruebas rápidas como pruebas de embarazo para detectar las amatoxinas en los hongos, porque a veces pues llevan pedazos del hongo y no hay algún micólogo cerca o alguien que conozca de hongos, entonces pues pueden colocar un pedazo del hongo en una solución de agua y después se echa una gota de esto y ya la prueba rápida le dice si tiene o no amatoxinas y que con esto pues el médico va a saber qué tipo de tratamiento o qué tipo de intoxicación va a tener que darle al paciente. Esto obviamente es súper reciente, estamos viendo artículos del 2019, 2020 aquí abajo y que esto solo se está trabajando en Europa y Estados Unidos. Para que venga aquí, pues de plano van a pasar 10 años y allá ya van a tener otra tecnología más avanzada. Pero pues eso es lo más nuevo ahorita en el mundo para detección de amatoxinas. Con esto concluyo estas toxinas y pasamos a los derivados de isoxazoles, ácido boténico y mucimol principalmente. Estos son dados por amanitas de la sección amanita y pues aquí tenemos una variedad grande de amanitas de color amarillo donde pueden ser amanita gemata, multiescamosa, amanita silinivolva, amanita precox y varias amanitas que son muy similares por sus tonos amarillos, pero sí tienen características ahí un poco distintas.
y la famosa Amanita muscaria, y que aquí en Guatemala o en la parte de Mesoamérica, pues tenemos la variedad o la subespecie, perdón, ahí ya no son variedades, son subespecies, Flavivolvata, que se distingue de la Amanita muscaria, subespecie muscaria, porque la Muscaria muscaria tiene parches blancos y la Flavivolvata tiene los parches de color amarillo, incluso el anillo pues lo ven con tonalidades amarillentas, igual que los parches son de color amarillo. Entonces, aquí vamos a ver en la sintomatología, donde, perdón, donde los síntomas van apareciendo entre 20 minutos a 2 horas después de su ingesta. Y esto en algunos lugares, principalmente Amanita muscaria, pues lo usan como recreativo, entre comillas. Puede ser, tiene estos síntomas que puede ser confusión, mareo, cansancio, distorsión del espacio, desconocimiento del tiempo y que los objetos pequeños se ven más grandes. Aquí está como la característica o el por qué, digamos, hay un porqué de Mario cuando se come el hongo y se vuelve grande es precisamente porque uno de sus síntomas es que los objetos pequeños se ven grandes, entonces por eso Mario se vuelve grande al comerse una amanita muscaria o un hongo. Es como un dato ahí interesante. Y también tenemos delirios, alucinaciones visuales, auditivas, náuseas, dolores abdominales, se queda en la piel y mucosas, agitación, incoordinación motora, taquicardia, posibles estados de euforia, agresividad, espasmos o contracciones musculares. Todos estos síntomas que digo de casi todas las intoxicaciones son los posibles que se pueden dar, no quiere decir que vaya a presentar todos los síntomas, puede presentar solo algunos y que Amanita muscaria pues para los que vieron Vikingos o tienen algún conocimiento de todo lo que tiene que ver con esta como historia vikinga o su cultura, ellos consumían hongos antes de ir a la guerra, principalmente pues Amanita muscaria porque era un hongo enviado por Thor, entonces era como donde caía un rayo crecía Amanita muscaria y comían este hongo y esto le daba estos ataques de euforia que lo utilizaban pues para entrar como en más calor o con más fuerza a las peleas que tenían. Y pues de último la intoxicación va terminando con un estado de depresión, somnolencia o un sueño profundo y que se sabe que puede ocasionar la muerte, no se tiene registros marcados o bien identificados, no hay artículos, no hay ninguna base científica donde compruebe que haya matado personas por el consumo de Amanita muscaria, pero sí se cree que por estos estados de depresión, pues puede llegar hasta un punto de coma y llegar a la muerte, pero no se tiene registrado casos de esa manera. Y pues el tratamiento es un lavado gástrico, en este caso carbón activado, ya aquí no es necesario la dosis múltiple, y diazepam si tiene pues estos ataques de euforia o estados un poco agresivos para calmar al paciente. Eh, Se sabe o se ha estado comprobando que las amanitas muscarias mesoamericanas de México para abajo no contienen tantas cantidades de ácido botémico y mucimol, sino que tienen mayor cantidades de otra toxina que se llama muscarina y que en las especies euroasiáticas y norteamericanas está en muy baja concentración que no produce una intoxicación, pero la muscarina produce otro tipo de intoxicación y que se han reportado casos de intoxicación con amanita muscaria con los síntomas de la toxina muscarina. Incluso con el icosber, una vez salimos a una ida de campo con unos biólogos y pues uno de los biólogos pues quiso consumir muscaria porque pues quería probar su experiencia con el alucin de muscaria y pues lo que tuvo o lo que nosotros pudimos ver fueron más síntomas de muscarina que de alucinaciones, o sea, se le bajó la presión, estuvo súper mal por un tiempo, con náuseas, de vómitos,
y pues sí estuvo como un poco complicado, pero pues ahí fue su gusto y su gana querer consumir el hongo. Solo fue el susto porque pues esos son síntomas transitorios, pero sí tuvo su experiencia con los hongos de aquí. Y después pasamos con la toxina norleucina alénica, que esto principalmente es dado por las amanitas de la sección roanokenses, que vamos a ver que pueden ser amanitas de colores blancos, blancos, grisáceos o pardos en algunos casos, pero son de gran tamaño, como ven en esta imagen, aquí aparezco yo cortando una de estas amanitas que son súper grandes con Amaranta y con Osber en un viaje que hicimos a Honduras, encontramos una manita que era casi como un escudo de un gladiador, era súper gigante y era de esta sección y que contienen estas toxinas. También se caracterizan mucho porque sus parches son muy, muy, muy marcados, tienen un estípite súper enterrado y en algunos casos huelen a cloro o huelen a semen o también presentan en vez de escamas como si son pulburentos, tienen como polvo, como que si uno los toca uno se queda manchado como de harina por arriba. La sintomatología y tratamiento, pues existe un periodo también como de latencia o asintomático que puede variar entre 30 minutos hasta las 12 horas. Es bien raro encontrar una intoxicación de estas en el mundo, pues porque creo que nadie se va a querer comer un hongo que huela a cloro y sí, el olor es muy desagradable. Y generalmente, pues los síntomas se manifiestan entre las 8 a las 14 horas con náuseas, vómitos, dolor abdominal, un letargo, dolor de cabeza y mialgias. Existe una mejoría de estos trastornos gastrointestinales más o menos en 2 días y también hay un daño renal y hepático que se puede ir presentando, pero a diferencia de las amatoxinas, aquí pues no evoluciona a una insuficiencia renal crónica o a un daño hepático crónico. En las amatoxinas se me olvidó mencionarlo que los pacientes que llegan a sobrevivir, en este caso la niña, que le sigo dando seguimiento a la fecha, monitoreándola cómo va su hígado, porque muchas de estas personas quedan con un daño hepático de por vida o crónico. Entonces hay que irlos o estarlos monitoreando con su estado hepático y en este caso de esta intoxicación, pues esto no pasa y los síntomas renales y hepáticos, pues se normalizan en 20 días más o menos y ya todo regresa a la normalidad. Y pasamos a las últimas toxinas del grupo de amanitas, donde estas son dadas por algunas especies de la sección Validae. Y estas, pues aquí tenemos unas amanitas agustas que son muy, muy bonitas, ese color café amarillo con sus parches y volva que se desprende de color amarillo, con su anillo muy imponente de color amarillo, súper hermosas de ver en el bosque que también hay una especie muy similar en Europa que se llama Amanita franketti, que son comestibles ambas especies, y las Amanitas amerirubescens o rubescens, pues la especie rubescens como tal es euroasiática y las de este lado pues son como parecidas a las rubescens, pero les llaman amerirubescens de un complejo porque son varias especies que son similares y que tienen tonalidades como rojizas, como ven aquí en la imagen, pues el estípite pues lo tienen con tonalidades como rosadas o rojizas, aquí pues también se ve un poquito y también son comestibles. Pues los síntomas aquí pues aparecen más o menos entre 3 a 5 horas, es rápido a veces, y pues producen destrucción de los glóbulos rojos que origina emisión de sangre en las orinas, eso quiere decir que las orinas se vuelven de un color oscuro, y pues es frecuente tener también síntomas gastrointestinales, pero muy leves. Y esta intoxicación pues se produce principalmente no por confusión con especies comestibles, sino que por el consumir estos hongos crudos o con una muy poca cocción. Estas toxinas o las hemolicinas son termolábiles, que ya lo explicó Amaranta, que con una cocción de aproximadamente
unos 20 minutos a, creo, no me recuerdo si son como 60 grados, pues, o 80 grados, las toxinas, pues, se desnaturalizan y, pues, ya no producen ningún efecto en el cuerpo. Ahora, terminando la parte toxicológica de las amanitas, pues, voy a pasar a las amanitas en la cultura ancestral y tradicional que tenemos en Guatemala. Entonces, dentro de todo lo que es Guatemala, pues, tenemos una riqueza tradicional y en esta tenemos el consumo ancestral de los hongos silvestres comestibles. Entre todo este consumo, pues tenemos varias especies de amanitas que se consumen en Guatemala, entre las que podemos encontrar amanitas del complejo cesárea, amanita jacksoni, que es esta roja, las del complejo cesárea son las que tenemos arriba, amanitas garavitoanas, que son, también las nombran como hongos de San Juan cafés, que son un poquito más oscuros, amanitas amerirubescens del complejo amerirubescens, amanitas de la sección vaginatae, que vamos a ver si puse una foto. Yo creo que tengo una foto de las de la sección vaginatae al principio, que son estas que tenemos aquí. Estas amanitas son también comestibles y también tienen ciertas toxinas que lo ideal también es cocinarlas muy bien. Vamos a regresar aquí. Y también tenemos Amanita fulva, que también es de la sección Vaginatae, y Amanita Hayal-Yui, que también es del complejo cesárea, o así lo toman aquí. De por sí, las amanitas del complejo cesárea son el hongo comestible de uso tradicional más popular en todos los lugares donde, o en la mayoría de lugares donde consumen hongos, pues conocen este hongo y se ha registrado en 9 departamentos y 19 municipios de los 22 departamentos que tenemos que se consumen este hongo. Tradicionalmente se le conoce con el nombre de hongo de San Juan o los sanjuaneros, eh, que se le llama así porque se recolecta o sale muy frecuentemente en las fechas del santo de San Juan Bautista, que es el 24 de junio. Y estos son como los nombres que tiene este hongo en los idiomas mayas que tenemos, que en quiché se llama Atsu, en cachiqué le llaman Atsui, y en Chuj, que es en Huehuetenango, se llama Kantsu. Estas son como las connotaciones en los idiomas mayas más importantes y que se sabe hasta el momento. Ahora, Amanita jacksoni, que es la roja, también es igual de las más populares y se le conoce como con el nombre de San Juan rojo u hongo de San Pedro, o también solo le llaman hongo de San Juan también en algunos lugares, pero también le llaman hongo de San Pedro por las festividades de San Pedro, que son el 29 de junio, y también sale como por esa temporada o se recolecta en esa temporada que acaba de ser. Esto pues igual se le conoce con los mismos nombres que el de los complejos cesárea, se le llama Atsu, Katsui o Kansu en sus idiomas. Ahora pasando a las amanitas amerirubescens o del complejo amerirubescens, que son estas que tenemos aquí. Este es en el mercado de Totonicapán. Se ha registrado que se consume en 2 departamentos, que es en Totonicapán y en Huehuetenango, y se le llama en Totonicapán, en quiché, baluc, que quiere decir cuñado, que es cuñado del hongo de San Juan o del catsui. Entonces, como es muy similar, pero es de otras tonalidades, entonces por eso le llaman baluc. Ya dejando las amanitas comestibles, me paso un poquito a la historia de, de Amanita muscaria en la tradición o en la cultura maya. Entonces tenemos Amanita muscaria, pues siempre la subespecie Flavivolvata, pero ellos no, en la cultura pues solo es muscaria, y que en quiché es llamado Ixtantiloc o Axtantaloc,
y que es muy conocido y evitado por sus propiedades tóxicas. Digamos, aquí vemos una imagen del Códice Maya, donde vemos aquí entregando de regalo un hongo y se cree que es una manita muscaria por las o parches que puede tener en la parte de arriba y pues las famosas piedras hongo de nuestra cultura maya. Y también posee otros nombres relacionados al trueno, que es como su origen legendario de la parte euroasiática y que le dan en idioma quiché Caculja, que quiere decir rayo o trueno. Entonces, cuando se les preguntó, digamos, el porqué de este significado o por qué el nombre, no, ellos ya solo lo dicen o lo repiten por tradición del hongo, ya se ha ido perdiendo el por qué le llaman caculja a manita muscaria, pero sí hay investigaciones donde sí relacionan a este hongo con el trueno, como lo hacían los vikingos en en la otra parte del mundo. Aquí, pues, este es el único registro que se tiene de esta como relación entre el rayo y Amanita muscaria. También en idioma quiché utilizan otro nombre que es para describir como sus características ya peligrosas o temibles, que se llama Itzel Okosh, que quiere decir hongo malvado o diabólico. Y en cachiquel se le conoce con dos nombres, que es Rukawash Atsui, que quiere decir o como se traduce como el falso Katsui, que Katsui pues es el hongo de San Juan, o también se le conoce como Ratit Katsui, que quiere decir abuela del hongo del hongo de San Juan, y le llaman abuela porque dice que tiene canitas, que son pues estos parches que vemos en la parte superior del hongo, que no presenta el complejo cesárea. Entonces, por eso le llaman Ratit Katsui. Y en Quechí, pues lo nombran como Rokosh Ajtza, o no sé si lo estoy pronunciando bien, es Rokosh Ajtza, perdón, que es el hongo del diablo. Entonces, aquí ya no se conoce como en otras partes del mundo, principalmente en Euroasia, que su forma tradicional es como legendaria, como un hongo del dios, como esas propiedades alucinógenas o de contacto con el mundo espiritual. Ya en este lado de Mesoamérica ya se tiene un concepto de ser un hongo tóxico y que muy probablemente sea por lo mismo que les había mencionado, puede ser que las especies de esta parte del mundo hayan evolucionado y hayan ido perdiendo esas toxinas como el ácido botémico y el mucimol genéticamente y esté más presente como la muscarina, que es la que sí produce síntomas tóxicos y ya no tanto propiedades alucinógenas como tal. Y esto sería todo con la parte de Amanita muscaria. Y de ahí pues vemos un poquito de la dualidad, el Jacksoni en contraparte con Amanita muscaria, que son hongos similares, pero pues uno es comestible, el otro es tóxico. Pues aquí vemos cada lo que mencionan de cómo las, eh, las canas o los parches que tiene encima Amanita muscaria. Las láminas de Amanita muscaria son de color blanco, las de Amanita jacksoni son de color amarillo. El calzón, le llaman en algunos lugares, que es el huevo este de Amanita jacksoni, no lo presenta muscaria, sino que presenta una volva completamente distinta que va teniendo como zonas, que le llamamos una volva zonada, que es muy diferente al huevo que presenta Jacksoni. Y pues aquí tenemos en contraparte las del complejo cesárea y Amanita flavoconia o del complejo flavoconia, porque pues hay varias especies similares que son amarillas igual, solo que de un menor tamaño, no tienen la volva tampoco, las láminas son de color blancas, las láminas de estas son de color amarillo, pero se pueden confundir con alguna joven de esta especie. Digamos, esta tonalidad de esta tóxica es muy similar
a la de esta manita y que pues alguien que no es experto o no conoce, pues se podría llegar a confundir con estos hongos. Y de último, pues les tengo unas fotos en general de ciertas amanitas o algunas peculiares que nos hemos topado en Guatemala y que obviamente pues no me alcanzaba a poner todas las fotos que tengo del género amanita aquí porque pues, son un montón, pero estas son como las más atractivas que podría mencionar. Amanita silinivolva, amanita panterina, esta es una amanita de la sección Vaginatae. Aquí tenemos esta manita que para nosotros con Osber fue un hallazgo increíble, muy probablemente sea una manita pelioma que pertenece a la sección Strobiliformis, que son súper raras de encontrar. Es una manita con tonalidades verdosas, azuladas, muy, muy linda de observar en el bosque. La encontramos en un bosque de zona 16, muy raro. Amanita coqueri, que es otra de las secciones de la sección Ranokensis, y esta que se parece a Amanita muscaria, pero es Amanita persicina, muy similar, con tonalidades un poco más opacas, como amarillas naranjas, más pequeña de tamaño, pero es como del grupo de muscaria, que hay varias, está Amanita huesoni, la subespecie Flavivolvata, persicina. Y pues con esto termino todo lo del género Amanitas. Y como aquí dice, pues siempre de bad taxonomy pues puede matar, una mala taxonomía puede matar. Entonces es bien importante reconocer bien las especies y si no sabemos, como ya lo dijo Maranta, no consumamos hongos si no los conocemos o si no estamos acompañados de una persona que colecte tradicionalmente estos hongos o que tenga el conocimiento de varios años de consumir hongos silvestres.